tardes, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a comenzar hoy con la bolilla 12. ¿Sí? La bolilla 12 es la unidad de pago. ¿Sí? Como ustedes vieron, estuvimos viendo el capítulo 1 del libro tercero, disposiciones generales. Después del capítulo 2, estábamos hablando sobre cuáles eran las garantías, que el patrimonio del deudor era garantía del acreedor, en el capítulo 2. En el capítulo 3, ¿se acuerdan qué era? Estaban las clases de obligaciones y empezamos a ver todas las distintas clases de obligaciones, ¿sí? Y ahora vamos a ir al capítulo 4, ¿sí? Del libro tercero, en el cual vamos a ver el cumplimiento de la prestación debida, ¿sí? ¿Qué se le llama pago? Acá el programa nos dice primero definición. Vayamos al artículo 865, que nos va a dar la definición que nos dice el código. Pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Bien, y en cuanto a las reglas aplicables, que es lo que nos pide el programa, van a ver que el siguiente artículo, el 866, nos va a decir que las reglas que se aplican son todas las reglas correspondientes a los actos jurídicos. Bien, con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Bueno, ahora continuando con el programa, nos dice distintas acepciones de pago, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que es pago? ¿Cuáles pueden ser las acepciones de la palabra pago? Claro, sí, el cumplimiento de la obligación. En realidad acá los autores han definido de distintas maneras lo que es pago, porque uno cuando dice voy a pagar tal cosa, hago referencia cuando hago una entrega de dinero, ¿sí? Cuando yo pago o cumplo la prestación que consiste en dinero, ¿sí? Como que algunos autores sostienen que es solamente la entrega de dinero pago. Y otros autores, que es otra excepción, consideran pago a todo cumplimiento de cualquier tipo de obligación. Saben que las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o no hacer, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo o no haciendo algo a lo que me obligue, estoy pagando, ¿sí? Y esa es la acepción o el término que van a ver que Pizarros y Vallespinos y los autores en la gran mayoría consideran como pago, ¿sí? Bueno, después nos pide naturaleza jurídica del pago. ¿Qué creen ustedes que sería la naturaleza jurídica? O sea, ¿qué es eso en su esencia, esa entrega, ese hacer, ese no hacer, ese cumplimiento? Bien. Acá ya el código nos estaba diciendo que si se aplican las reglas del acto jurídico es porque estamos hablando de un acto jurídico, ¿sí? Y si yo los vuelvo a que ustedes piensen qué era un acto jurídico, ¿qué era? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el esquemita acá de la causa y veíamos que la causa era todo hecho, idóneo para hacer nacer una obligación? ¿El acto jurídico es un hecho? Sí. ¿Es voluntario o no es voluntario? Es voluntario. ¿Es lícito o es ilícito? Lícito, ¿sí? Entonces estamos hablando de un hecho voluntario lícito. ¿Por qué tiene el plus de ser un acto jurídico? Ajá. Bien, porque le agregamos a eso una causa, que es la causa fin, ¿sí? Un acto jurídico tiene una causa fin, que es, en este caso, el ánimo solvente, que es el ánimo de pagar, ¿sí? Tiene la intención, ese pago, esa entrega, ese hacer o no hacer, de cumplir la prestación, ¿sí? Entonces, hasta ahí entonces dijimos que el pago, su naturaleza jurídica es ¿qué? Un acto jurídico. Bien, y todo acto jurídico, ¿qué elementos tiene? Bien, sujeto, objeto, ¿qué más? Causa. La causa Bien. puede ser causa motivo. Causa final de los actos jurídicos, no solamente. Claro, en este caso vamos a ver solamente la causa fin. Bien, vamos a ir por parte. En sujeto, ¿quién creen que tendríamos en este acto jurídico? ¿Cuáles serían los sujetos?
acreedor y el deudor. Acreedor y deudor estamos hablando cuando estamos teniendo una obligación, ¿sí? Acá, acuérdense, nosotros tenemos una obligación, tenemos los sujetos, tenemos un acreedor y un deudor. Ahora, el deudor es el que tiene que pagar, ¿sí? A esto, a esta entrega, a este hacer, a este no hacer, a esto que denominamos pago, es lo que yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los sujetos? Ustedes me dicen que también acreedor y deudor, y está bien la respuesta, ¿sí? Nada más que acá, la terminología jurídica lo establece como accipient y solvens. Tenemos el solvens y el accipient. Acá, el solvens es quién va a realizar el pago, quién va a realizar la prestación. ¿Quién efectúa el pago? ¿Y quién creen que será el accipient? ¿Quién recibe? Bien. ¿Quién recibe el pago? Bien. Ahora, ¿cuál es el acreedor y cuál es el deudor? Bien. En principio, el deudor va a ser quien va a efectuar el pago. Vamos a ver que un tercero también lo va a poder hacer, ¿sí? Y en principio, el accipient, quien va a recibir el pago, va a ser el acreedor. Pero también puede facultarlo a un tercero para que reciba el pago, ¿sí? Por eso les digo que tomen con pinzas cuando decimos esto. Bueno, entonces los sujetos son el solvens y el accipient. Bien, el objeto. ¿Cuál sería el objeto del pago? La prestación. Bien, la prestación. Perfecto. ¿Y la causa fin? ¿Distinguir la obligación? Sí. Acá quería que vayamos al artículo de acto jurídico. A ver, el 259. Decíamos, el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Qué creen acá? ¿Cuál es el fin que tiene este acto que es pago? ¿La extinción de qué? Según el artículo. Bien. Extinción de relación jurídica. Este sería la causa fin de este acto jurídico en particular. Bien, no me acuerdo. Sí. Bueno. Bien, acá el programa continúa diciéndonos naturaleza jurídica del pago, distintas teorías. ¿Qué pasaba? Hay algunos autores que consideraban al acto jurídico del pago como un acto jurídico bilateral y otros que consideraban como un acto jurídico unilateral, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan cuál es la distinción de los actos jurídicos? ¿Cuándo estoy hablando de un acto jurídico bilateral? Si me dan un ejemplo así, ¿cuál puede ser? Tiene la voluntad de dos personas. Claro, un contrato, ¿sí? Un acto jurídico bilateral requiere la voluntad de los dos sujetos, ¿sí? Mientras que el unilateral de uno solo, ¿sí? Entonces, hay algunas teorías que decían que el pago es un acto jurídico bilateral. ¿Por qué creen que el pago podría ser un acto jurídico bilateral? Cuando acepta el acreedor el pago. Claro, para esos autores era necesario no solamente que esté el solvens pagando, sino también la acción del accipient de recibir. Tenían que actuar las dos voluntades en conjunto, ¿sí? ¿Cómo? Necesita la aceptación del accipient para poder liberarse. Claro, sí, para algunos sí, para que se pueda liberar es necesario que el accipient esté en ese momento, ¿sí? Y para otros, que es para Vallespinos y para la mayoría de la doctrina, el pago es un acto jurídico unilateral. Basta con que el
sería el solvens, que efectúa el pago, lo haga con los requisitos necesarios del pago y sin necesidad de la colaboración o la cooperación del accipient, él ya se puede liberar. Si él lo hizo en forma correcta, si hizo entrega de la prestación debida o hizo la actividad que correspondía hacer, ya se libera, sin necesidad que haya actuado o no el acreedor, ¿sí? Entonces, esa es la concepción de la cátedra, que es un acto jurídico unilateral. Esto sería la naturaleza jurídica. Bien. Bueno. Después el programa dice elementos del pago. Bueno, estábamos hablando de esto, elementos, sujeto, objeto, causa, fin. Algunos integran también como la causa fuente el hecho de que se tiene que basar en una obligación. Esa sería la causa fuente del pago. Pero Pizarro y Vallespino no dicen nada al respecto, así que serían estos tres los elementos del pago. Ahora bien, sí. ¿Cómo? Habla del presupuesto y de 3 elementos. Ah, bien, bien. El presupuesto es la obligación de Claro, sí, lo enumera así como presupuesto. Bueno, ahora continuando con el articulado. Eso sí me olvidé de decirles, está en el tomo 1, ¿sí? A partir de la página 461, sí. Sí, acá tengo. Bien. Bueno, vamos a continuar. Dice el 867, objeto del pago. El pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. Que acá, bueno, ya ponemos el power para ir de a poco. Bien. Bueno, se pueden distinguir entre requisitos sustanciales, ¿sí?, como son la identidad y la integridad, y requisitos circunstanciales, localización y puntualización. Pero para que se tome como pago, necesariamente tienen que estar los 4, ¿sí? Bueno, el artículo continúa. A ver. Bueno, acá les puse la observancia de todos los requisitos enumerados, ¿sí? Identidad, integridad, puntualidad y localización. Implica un pago exacto e impide que el mismo pueda ser rechazado por el acreedor, ¿sí? En estas circunstancias y ante el rechazo del acreedor a la recepción del pago, el deudor cuenta con remedios para imponerlo. A la vez, origina la mora del acreedor con la posibilidad de liberación y extinción del crédito si el deudor realiza el pago mediante la consignación judicial. ¿Qué es lo que quisimos decir así, acá? Es que si el deudor lo hace en forma correcta, cumpliendo todos los requisitos, el acreedor no tiene por qué rechazar ese pago, ¿sí? Y si lo hace, el deudor tiene la facultad de ir ante el juez y consignar ese pago judicialmente, ¿sí? Supongamos que no sea una entrega de dinero, sino que sea un hecho, un acto, la realización de algo, puede ir hasta un escribano público para que constate, ¿sí?, que esa obra ya fue realizada, ¿sí? Entonces el escribano va a dar fe y eso se va a adjuntar a un posible juicio para que el pago sea imputable y el deudor se libera. ¿Por qué? Porque lo hizo en forma, ¿sí? Más allá que el acreedor lo haya rechazado, y en ese caso el acreedor ya comienza a estar en mora. La mora la van a ver después en la siguiente bolilla, así que vamos a pasar. Entonces, si la obligación es de dar, el objeto debe coincidir con la cosa que debe ser entregada. Si la obligación es de hacer, la prestación del deudor deberá concordar con el hecho esperado por el acreedor. Si la obligación es de no hacer, la abstención debida es lo que espera el acreedor. Bueno, este es el artículo que les leí recién. Bueno, ahora nos volcamos a lo que es el principio de identidad propiamente dicho. Ni el deudor puede pretender desobligarse pagando una cosa distinta de la debida, aunque sea de mayor valor, porque eso también lo tienen que tener presente. El deudor puede decir, te ofrezco algo más, ¿sí?
pero en realidad cumple la prestación debida y paga si hace lo que se obligó, ¿sí? No está el acreedor obligado a recibir algo mejor. Lo puede hacer, sí, pero tiene que haber un acuerdo entre acreedor y deudor, ¿sí? Por eso acá les ponemos, ni el deudor puede pretender desobligarse pagando una cosa distinta de la debida, aunque sea de mayor valor, ni el acreedor puede exigir que se le pague con algo distinto a lo debido, aunque esto fuese de menor valor, ¿sí? A menos que exista un acuerdo. Profe, y si Sí. existiese ese acuerdo, ¿sería una obligación alternativa? Alternativa no, porque alternativa sería cuando el objeto de la obligación, tenemos dos objetos, o uno u otro. Si ya está estipulado desde el nacimiento de la obligación que hay dos objetos y que el deudor o el acreedor puede elegir con cuál el deudor se va a liberar, ahí estaríamos hablando de una alternativa, ¿sí? Acá estamos hablando de que hay una sola prestación en la cual uno tiene que pagar eso y que solo mediando un acuerdo entre ellos dos, con el futuro, puede convenirse y pagarse de otra manera. Si no hay acuerdo, se debe lo que se debe. Al ser una relación jurídica bilateral no puede ser modificada unilateralmente. Claro, así, tal cual. Ese sería el principio. Bueno, acá tenemos la obligación de dar para transmitir el dominio, ¿sí? Vamos a ir, o sea, cuando hablamos de pago, vamos a ir ahora diferenciando en cada una de los tipos de obligaciones. ¿Cómo sería? ¿Cómo actuaría el pago? Cuando tenemos una obligación de dar para transmitir el dominio, acá hay necesidad de que quien realice el pago, ¿sí?, sea el dueño de la cosa, ¿sí? Porque lo que se obliga es transmitir el dominio y no va a poder transmitir el dominio si no es el dueño, ¿sí? Entonces, en las obligaciones de dar para transmitir el dominio hay una serie de características más, aparte de los 4 requisitos elementales del pago para cualquier tipo de obligación, ¿sí? Y acá hablamos donde que en esta clase de obligaciones se va a sumar el requisito de ausencia de fraude, ahí les dejé el artículo, disponibilidad de la cosa, la persona que está pagando tiene que tener la libre disposición del bien y, bueno, la propiedad de la cosa. Principio de identidad, ámbito de aplicación, alcanza su mayor vigor en las obligaciones de dar cosa cierta y en las obligaciones de hacer intuito personal. Se admite alguna morigeración si el objeto debido son cosas genéricas o cantidades de cosas. ¿Qué creen que quiere decir el artículo acá? ¿Cuál sería la diferencia? Sí. ¿Podría pasar a lo anterior? Sí. Sí. ¿Cuál sería la diferencia en el pago cuando tenemos una obligación de dar cosas ciertas y cuando tenemos una obligación de género, por ejemplo? No, es que está determinada el objeto de manera precisa y clara, digamos. Claro, entonces el deudor no puede liberarse si no es pagando esa prestación específicamente. Acá el principio de identidad tiene un valor relevante. Cosa cierta y las obligaciones de hacer intuito personal. ¿Cuáles eran esas? La voluntad del deudor es la necesaria para satisfacer el deber del acreedor. Claro, al acreedor le interesa que sea ese deudor y no otro el que realice la prestación, ¿sí? Que sea tal cantante el que cante, que sea tal escultor el que haga la escultura, ¿sí? No va a haber visto la satisfacción del interés del acreedor si lo hace otra persona, otro tercero, o si lo hace de manera distinta, tiene que ser a lo que se obligó. Se admite una morigeración. ¿Cuál sería la morigeración? La morigeración sería en las obligaciones de género, ¿sí? Cuando el deudor se obliga a dar una cosa, una cantidad de cosas, ¿sí? Yo me obligo a dar 100 kilos de papas, ¿sí? No importa cuáles sean las papas, ¿sí? Yo con 100 kilos, o dinero, que es digamos, la prestación más fungible que tenemos a la vista todos los días. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? O sea, el principio de identidad cede ante esas clases de obligación, pero no en las de dar cosas ciertas y en las obligaciones de hacer intuito personal. Excepciones al principio. En algunas situaciones puede pagar con una prestación distinta de la debida, extinguir la obligación y obtener su liberación. Bueno, era lo que le estaba hablando de
ahora de las obligaciones de género y de las facultativas. Acá en las facultativas, ¿se acuerdan cuáles eran? Que el deudor tiene la facultad de que si no consigue la prestación principal, tiene la facultad de liberarse pagando o haciendo otra prestación, ¿sí?, distinta a la principal. Bien. Y las de género es las que les hablé. Bueno, las cantidades de cosas igual. Acá las taché a las de sumas de dinero, porque acá, si ustedes se ponen a ver las excepciones a este principio de identidad, o sea, cuando el deudor no va a pagar lo debido. Y anteriormente nosotros poníamos que las obligaciones de dar suma de dinero podía ser uno de los supuestos de excepción cuando mediaba esta facultad de que si se había pactado en moneda extranjera y la norma nos permitía pagarlo con moneda nacional, el acreedor estaba recibiendo algo distinto, pero estaba facultado por la norma. Entonces, acá lo taché para que lo tengan presente que ya no es un supuesto de excepción. En el caso de donde se haya pactado moneda extranjera, tiene que pagarse con moneda extranjera, ¿sí?, con la especie que se designó. Bueno, esto no les pide el programa, pero se los agregué. El pago mediante un cheque no extingue la obligación ni libera al deudor hasta tanto el mismo sea cobrado por el acreedor. Si bien ustedes lo van a tener en la materia, no sé si es derecho bancario, cómo se llama la materia que tienen, pero lo van a ver, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo deudor me obliga a dar cierta cantidad de dinero y ahora actualmente no tengo el dinero, pero sé que me va a entrar en la cuenta, por eso yo le voy a firmar un cheque al acreedor, ¿sí? Pero yo con darle el cheque no me estoy liberando, ¿sí? Acá dice, no extingue la obligación ni libera al deudor hasta tanto el mismo sea cobrado por el acreedor. Porque puede ser que el acreedor vaya con el cheque al banco y diga, no, fondo insuficiente. Entonces, entonces el deudor sigue debiéndole al acreedor, ¿sí? Entonces, en ese caso, no es un supuesto en el cual hay una excepción, o sea, no es lo mismo pagar con cheque que pagar con dinero. Si pagamos con cheque, efectivamente el acreedor tiene que haber cobrado ese dinero para liberar al deudor. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso tampoco les pide en el programa. Les agregué simplemente, lo pueden ver como distintos ejemplos, pero la dación en pago sí está bueno, de todas maneras la van a ver después, pero la dación de pago me gustaría que la leamos. 942 es el artículo. La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la adeudada, ¿sí? Entonces, este es un supuesto en el cual, por acuerdo, digamos, por consentimiento, porque el acreedor está aceptando algo distinto, es que sería una excepción válida al principio de identidad, ¿sí? Porque el acreedor está aceptando que se le pague con algo distinto. Bueno, ahora pasamos al segundo requisito, de integridad. De integridad, bueno, la misma palabra nos está diciendo, tiene que ser la suma total, ¿sí? El total por el cual se obligó. Ni el deudor puede desobligarse por partes, ni el acreedor puede preferir unilateralmente la recepción de una parte de la deuda, postergando el cobro del resto para un momento ulterior, ¿sí? Puedo yo como deudor decir, tengo toda la plata para pagarte ahora. Y el deudor dice, no, ¿sabes qué? Ahora no, después. No, o sea, yo tengo el derecho ahora como deudor de liberarme, porque yo te estoy ofreciendo el objeto debido, ¿sí? El deudor no puede rechazar. Como así tampoco, si yo tengo menos plata, mira, ahora tengo esto, por favor recibime esto. Y bueno, pero te van a generar intereses si no es el total de la deuda, ¿sí? O sea, depende de lo que esté pactado, pero el acreedor no tiene el derecho de recibir pagos parciales, ¿sí? Que lo puede hacer, pero... Bueno, acá estamos en el artículo 869, que más o menos nos dice lo mismo. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal que pueda haber, o convencional en contrario, que se haya pactado entre las partes. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar
la parte líquida. ¿Qué entienden sobre esto? ¿Entienden lo que significa líquida e ilíquida? Sí. No. Líquida es que está bien detallada cuánto debe y lo que debe. Cuando es líquida es que no sabe bien qué es lo que debe. Bien. Bien. Por ejemplo, claro, no está la parte ilíquida no está determinada, ¿sí? Entonces el deudor no sabe cuánto tiene que pagar, ¿sí? Si la deuda tiene parte líquida y parte ilíquida, está obligado al momento del vencimiento de la obligación por lo líquido, por lo que se cuantificó y se sabe cuánto es. Les doy un ejemplo. En un accidente de tránsito, ¿sí? La persona que causó el daño no sabe cuánto sería el daño, o sea, cuánto es en dinero lo que tiene que reparar, ¿sí? Entonces, bueno, después judicialmente se va a determinar y ahí se va a convertir lo ilíquido en líquido, ¿sí? Bien, no sé si acá creo que hay, a ver, algunas. Se aplica a todo tipo de obligaciones. Bueno, acá algo puede ser. En las obligaciones de dar cosa cierta para transmitir el dominio, el cumplimiento de la misma comprende la entrega de la cosa con sus accesorios. Estamos hablando del principio de integridad, la cosa con los accesorios. Y acá, en cuanto a los ejemplos, en los contratos de compraventa, la cosa debe entregarse con sus accesorios. En el contrato de comodato son obligaciones del comodatario la restitución de la cosa al acreedor con sus frutos y accesorios. En los contratos de leasing, el dador acuerda la tenencia de un bien con más los servicios y accesorios necesarios para el diseño y la instalación y puesta en marcha del mismo. O sea, son accesorios que integran a la prestación y que el deudor no se va a liberar hasta tanto lo haga de forma completa. En las obligaciones de hacer, tal el caso del contrato de transporte. El transportista no solo está obligado a trasladar al pasajero al lugar del destino, sino también a garantizar su seguridad, tanto física como material, incluyendo su equipaje y sus pertenencias durante todo el trayecto, ¿sí? Si llega el pasajero pero no llega el equipaje, ahí hay un incumplimiento, ¿sí? No se cumplió con la prestación en forma íntegra. Obligación con intereses. Bueno, este también es el 870. Si la obligación es dar sumas de dinero con intereses, el pago solo es íntegro si incluye el capital más los intereses, ¿sí? Tienen que estar las dos. Fuera de los intereses, el principio de integridad se aplica a otros accesorios de la deuda, como las costas del juicio, que sean a cargo del deudor. Bueno. Excepciones. Bueno, ¿cuáles serían las excepciones? Ahora vamos a las excepciones. Y acá les voy a decir el tema de la parte líquida y líquida. Las excepciones al principio de integridad. Primero, la autonomía de la voluntad. Que se haya acordado que el acreedor, por ejemplo, le reciba un pago parcial en vez del total. La autonomía de la voluntad que detentan las partes al celebrar el contrato permite sostener que la relación obligacional tiene su fundamento en el principio de libertad negocial. Bueno, deuda en parte líquida y en parte ilíquida. Al no encontrarse determinada la parte ilíquida de la obligación, no puede exigirse su pago hasta tanto se determine la misma. Bueno, seguimos con las excepciones al principio de integridad. El pago con beneficio de competencia. Esto, de todas maneras, a estos tres los van a ver, creo que en la bolilla siguiente. Pero si quieren más o menos saber de qué estamos hablando, vamos al 892, que acá nos dice muy clarito, el beneficio de competencia es un derecho que se otorga a ciertos deudores para que paguen lo que buenamente puedan, según las circunstancias y hasta que mejoren de fortuna. Yo la verdad que no estaba enterada de este artículo y cuando estudié obligaciones me llamó la atención. Y en realidad acá es un supuesto como muy específico que brinda la norma, porque el beneficio de competencia no lo van a tener cualquier deudor, sino solamente, dice el artículo siguiente, el acreedor debe conceder este beneficio a sus ascendientes, descendientes, colaterales hasta el segundo grado, a su cónyuge, al donante. Bueno, taxativamente la ley está estableciendo quiénes son los que pueden recibir este beneficio de competencia y al recibirlo, el acreedor puede recibir de ellos pagos parciales y no tiene el derecho de exigirle la totalidad, ¿sí?
del crédito. Bueno, pago a mejor fortuna, también ahí tienen el artículo, que son aquellas obligaciones en las cuales se establece que el deudor va a pagar cuando mejore su fortuna, ¿sí? O sea que se puede recibir pagos parciales hasta tanto se complete. La compensación legal, bueno, algo les hablé la semana pasada, pero de todas maneras en los modos extintivos de la obligación también lo van a ver. Bueno, y estos no les pide el programa, pero se los dejé a los artículos porque una vez que ustedes continúen, ya después, cuando vuelvan a leer esta bolilla, les va a caer la ficha más fácil porque ya van a tener un estudio integral de la materia. ¿Estas Sí. excepciones son válidas independientemente de los que hayan faltado la voluntad de las partes? No, siempre son la voluntad de las partes. Siempre es el principio, el principal, digamos. Si no se acordó entre las partes, van a regir estos artículos. Sí, está bien la pregunta. Bueno, acá es importante que ustedes tengan en cuenta que cada obligación se aprecia separadamente y es con relación también a cada obligación que funciona el principio de integridad. Si ustedes se ponen a ver en un contrato de locación, tenemos varias obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la obligación que consiste en pagar el alquiler, ¿sí? Se va venciendo una obligación y comienzan a hacer otra a partir del mes siguiente, y así. Entonces, acá lo que nos está queriendo decir es, cada obligación se va a analizar por separado, ¿sí? Entonces, yo estoy pagando el alquiler de este mes o estoy pagando parcialmente el alquiler de este mes, pero cuando venza la siguiente obligación, yo voy a tener que volver a pagar íntegramente esta nueva obligación más lo que debo de la anterior. No sé si me compré. Bueno, y en las obligaciones simplemente mancomunadas, ¿cómo funcionaría el pago? ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Se acuerdan? Creo que lo vieron con la doctora Noé. La diferencia entre las mancomunadas y las solidarias. Bien. Entonces, cuando yo digo que el deudor tiene que pagar íntegramente la prestación y yo soy un deudor de una obligación simplemente mancomunada, ¿qué es lo que tengo que pagar? Mi cuota parte, ¿sí? Yo estoy pagando íntegramente cuando estoy pagando mi cuota parte. En cambio, si estaría en una obligación solidaria, ¿cómo sería? El pago total, ¿sí? De todo, ¿sí? O, por ejemplo, también puede haber una obligación simplemente mancomunada, pero de objeto indivisible, donde sí o sí, para que se libere el deudor, es necesario que se pague todo, porque es un todo de la prestación. Entonces, ahí íntegramente lo voy a pagar si cumplo con ese objeto o con esa actividad a la que me obliga. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Es algo sencillo, nada más que esta bolilla implica todas las otras bolillas. Así que van a ir viendo un poquito de todo. Requisitos circunstanciales del pago. ¿Cuáles eran los circunstanciales? Eran dos. El lugar y ¿qué más? Y el tiempo. Bien, para que el pago sea eficaz, ¿sí? Ha de quedar ubicado en las circunstancias apropiadas de realización en cuanto al lugar y tiempo. Vamos primero al tiempo. El acreedor no puede pretender que se le pague en un momento impropio y tampoco el deudor puede retrasar el pago cuando él quiera o adelantarse a hacerlo cuando el acreedor no está preparado para recibirlo. En el 871 tenemos que el pago debe hacerse si la obligación es de exigibilidad inmediata en el momento de su nacimiento. Son las obligaciones que nacen y se extinguen en el momento, ¿sí? Entonces tienen que estar cumplidas en ese momento. El mismo momento del nacimiento se cumple. Ese sería el tiempo. Ahora, si hay un plazo, ¿cuándo tiene que cumplirse la obligación? El día del vencimiento. Perfecto. Bueno, cuando el plazo es tácito, en el tiempo que según la naturaleza y la circunstancia de la obligación deba cumplirse. Y si el plazo es indeterminado, en el tiempo que fije el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, ¿sí? Mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local. Cuando hablamos de partes acá, ¿quiénes serían? En este caso,
Cualquiera de las partes, sí, el solvent o el excipient, sí, acreedor o deudor de la obligación. Perfecto. Y acá puede tratarse de un tercero también en cualquiera de los dos polos. Bien. El artículo se aplicará en forma subsidiaria si las partes no han acordado el tiempo del cumplimiento de la obligación. Bien, lo que decía el compañero, rige primero la voluntad de las partes. Si no hay nada en concreto, vamos a ir a lo que dice la ley. Bueno, acá les transcribí, esto ya lo saben porque lo vieron en Derecho Civil 1, los modos de contar los intervalos del derecho, ¿sí? El artículo 6, creo que no hace falta que vayamos a eso, pero se los puse para que los tengan. Bien, obligaciones de exigibilidad inmediata, artículo 871. El pago debe hacerse. Si le obligas, bueno, esto ya lo vimos en el momento de su nacimiento, pero ahora vamos a ese inciso específicamente. ¿Sí? El primero, donde se constituyen y se cumplen en forma simultánea, presuponen ausencia de plazo. Acá está bueno el ejemplo que dice, producida la muerte del deudor, beneficiado por el pago a mejor fortuna, la deuda se transmite a los herederos como obligación pura y simple. En el depósito gratuito, el depositario puede exigir del depositante en todo tiempo que reciba la cosa depositada. Bueno, acá, ¿qué pasaba? Teníamos, por ejemplo, en este ejemplo, el primero, por ejemplo, donde el deudor tenía el beneficio de que pueda pagar cuando mejore su fortuna, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El deudor muere, ¿sí? Y al morir el deudor, esta obligación, donde se tenía esta contemplación para el deudor, pasa para los herederos, pero ya de manera pura y simple. Y por lo tanto los herederos tienen que en ese momento, ya se les puede exigir el cumplimiento, ¿sí? De la obligación, de manera pura y simple. Y ya no es necesario que verifiquemos si los herederos han mejorado la fortuna o si tienen dinero o no tienen dinero, ¿sí? Y en el segundo, bueno, es el depósito gratuito, donde, bueno, en cualquier momento el depositario puede exigir al depositante, ¿sí? Que se le devuelva la cosa depositada. Bueno, obligaciones con plazo determinado. Acá es el inciso B, tenemos un plazo, ¿sí? Entonces, primero es el día de su vencimiento. Pero, ¿qué pasa? El plazo puede ser cierto como puede ser incierto, ¿sí? Esto quizás les resulte redundante porque lo estoy volviendo a refrescar la memoria, lo que ya vieron en Civil 1. Pero bueno, lo vamos comentando. Si ustedes consideran que ya lo saben y quieren que lo pasemos, me avisan. Según se encuentre determinado el término del plazo, conociendo el deudor con precisión la fecha en que éste deberá realizarse, o que el plazo dependa de un hecho futuro que inevitablemente acontecerá, ¿sí? Acá estamos hablando del cierto, ¿sí? Tenemos algo que está determinado y que sabemos que va a ocurrir. Por ejemplo, que yo tengo que pagar cuando nazca el hijo de tal persona. O sea, es un hecho que va a acontecer, ¿sí? Pero no sabemos en qué momento. El plazo debe encontrarse establecido expresa o tácitamente. Siempre era incierto. ¿Cómo? Siempre se hacía la diferencia entre condición y plazo, que el plazo era cierto, hecho cierto, futuro incierto. Sí. Y la condición era futura, también era futura, pero era incierta. Era incierta, sí. Sí. Está puesto el plazo, como cierto e incierto. Porque, bueno, también son distintas maneras en las que los autores van redactando cada una de las... Van tratando de ejemplificar cada cosa, pero el plazo determinado, ¿sí? Se divide también en cierto e incierto. Bueno, ahora el tiempo del... bueno, sí, seguimos. Ahora pasamos al inciso C. Ahora tenemos la hipótesis donde el plazo es tácito. Por ejemplo, cuando la oferta sin un plazo de aceptación, si se realiza a una persona que no se encuentra presente, el proponente queda obligado
hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, expedita por los medios usuales de comunicación, ¿sí? Lo que veíamos que la oferta al público, ¿sí? El deudor va a quedar obligado, ¿sí? Pero no sabemos en qué momento va a tener que pagar a lo que se obligó en la oferta. En el contrato de mutuo lo mismo. Acá en el contrato de mutuo tenemos un ejemplo de plazo tácito. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que si no estipularon nada las partes, debe restituir a lo que se le prestó, debe restituirlo a los 10 días, ¿sí? Entonces ahí la norma nos está, si bien ellos no lo pusieron en el contrato, la norma nos está diciendo y por lo tanto es a los 10 días. Ahora ejemplos sobre el plazo indeterminado, ¿sí? Que es cuando el deudor mejore la fortuna. Bueno, ya se los leía ese artículo, ¿sí? Pero es el 889. Si quieren que vuelva alguna, me avisa. Está indeterminado porque no sabemos cuándo el deudor va a mejorar su fortuna, entonces es... Bueno, acá la norma también nos habla en el 872 sobre el pago anticipado y nos dice que el pago anterior al vencimiento del plazo no da derecho a exigir descuentos. Muchas veces pasa en la práctica que uno dice, uy, mírate, estoy pagando antes de tiempo, haceme un descuento o algo. Eso es, si es que el deudor, el acreedor lo recibe, todo bien, ¿sí? Pero si no, la norma nos dice que el acreedor no está obligado a recibir un pago parcial ni a generarle algún descuento al deudor. Bueno, ahora vamos al otro requisito circunstancial, que es el lugar. Es el cuarto de los que veíamos. El lugar. El lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de las partes, ¿sí? De manera expresa o tácita. Si está acordado, nos vamos a eso, simplemente a lo que se acordó. La regla principal, el acuerdo de partes. En caso de silencio y residualmente va a actuar el artículo 874, que vamos a verlo acá. Bueno, de todas maneras creo que después lo pongo de nuevo. El lugar de pago, bueno, y acá les puse que el lugar de pago va a indicar cuál va a ser la competencia del juez. El deudor cargará con los gastos y que en materia de derecho internacional privado, el contrato se rige por las leyes y usos del país donde sea el lugar de cumplimiento de la obligación. También les dejé el artículo ahí. Bueno, ahora sí nos vamos al artículo 874. Si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor cuando el lugar de pago sea el domicilio del acreedor. Bien, y bueno, y acá después hace las excepciones. Vamos a ir por partes. Bueno, las puse acá. Entonces, en principio general, ¿cuál es? ¿A dónde se tiene que pagar la obligación? El domicilio del deudor. ¿Y qué pasa si el deudor se muda? Bien, bien. ¿Y cuándo no se aplica estas? Es lo que vamos a ver ahora. Acá la norma nos dice en las obligaciones de dar cosas ciertas y en las obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo. En las obligaciones de dar cosas ciertas, lo que determina el lugar de cumplimiento es el lugar donde habitualmente se encuentre la cosa, sin importar que accidentalmente la cosa se encuentre en otro lugar. Como por ejemplo, si me obligué a dar un auto, ¿sí? Donde habitualmente yo lo dejo al auto en la cochera, es el lugar de cumplimiento. Si es que no han establecido las partes, ¿no? Siempre tengamos en cuenta eso. Porque bueno, puede ser que actualmente el auto esté en otro lado, pero se va a cumplir o se va a considerar cumplida la obligación si
¿sí? Se cumple en el lugar donde habitualmente, ¿sí? Está el objeto. Eso es cuando estamos hablando de obligaciones de dar cosas ciertas. Bueno, y después obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo. Se trata de un supuesto de excepción si la obligación no reviste el carácter de bilateral y simultánea, se aplica el artículo 874. Claro, el lugar de pago en estos casos es donde debe cumplirse la prestación principal, porque son obligaciones de cumplimiento simultáneo, ¿sí? Bien. Bueno. Acá quiero continuar. Ya algo hemos hablado de los elementos, pero vamos a ir. Principio de identidad, lugar, validez, legitimación activa y legitimación pasiva. Bien. Acá el programa nos pide legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Qué es lo que nos dice la palabra legitimación? Que legalmente yo estoy legitimado, quiere decir que yo estoy habilitado por la ley para algo, ¿sí? En este caso, cuando decimos legitimación activa, ¿qué será? El deudor tiene derecho a pagar. Claro, acá que el solver tiene el derecho o la legitimación activa de pagar y el excipient tiene la legitimación pasiva de recibir ese pago, ¿sí? Acá van a ver que yo les puse como diferenciado, no se marca bien la línea del medio, pero la obligación por un lado y el pago por otro, para que ustedes vean la diferencia. En la obligación, el sujeto activo lo tenemos al acreedor, ¿sí? Que como titular del crédito es el legitimado activo para reclamar el cumplimiento, ¿sí? Mientras que en la obligación tenemos el sujeto pasivo, que es el deudor, que es el titular del débito legitimado pasivo de acción por incumplimiento. Bueno, es el que tiene que realizar la prestación debida, ¿sí? Y esto es importante que ustedes diferencien lo que es la obligación, lo que veíamos acá, de lo que es el pago. En el pago, el legitimado activo, en principio, como les dije, es el deudor, ¿sí? Que es el que debe desplegar la actividad tendiente al cumplimiento, ¿sí? Es el protagonista en el pago, ejerce el derecho a liberarse. Mientras que el legitimado pasivo es quien recibe el pago, que en este caso es el acreedor. Se limita en principio a recibir solamente el pago, ¿sí? Bueno, ahí como les dije, tanto deudor como acreedor en cuanto al pago, pónganlo entre comillas porque también puede ser un tercero en cualquiera de los dos polos. Ahora vamos a la legitimación activa, ¿sí? Estamos hablando del pago, ¿sí? La posibilidad que tienen aquellas personas que se encuentran habilitadas por el ordenamiento jurídico de fondo y o de forma para llevar adelante un acto. En el pago, el derecho a pagar, imponer al acreedor el pago, ¿sí? O sea, si yo tengo esta facultad de efectuar el pago, también tengo la facultad de imponérselo, ¿sí? Al excipient para que me lo reciba, ¿sí? Y como les dije anteriormente, si yo estoy cumpliendo y el acreedor me lo quiere, o sea, el excipient no me lo quiere recibir, puedo ir judicialmente a consignarlo. El principal legitimado para el pago, ¿quién es? El deudor, como dijimos, ¿sí? Que incluye a los representantes y los sucesores, ¿sí? Cuando estamos hablando de un representante, puede ser un representante legal, ¿sí? Un representante convencional, puede haber un apoderado del deudor que sea el que realice el pago, ¿sí? Bueno, en todos estos casos estamos hablando del mismo deudor, ¿sí? Varios, categoría de la obligación, capacidad, acto jurídico. Claro, bueno, acá es importante que quien realice el pago tenga la capacidad, ¿sí? La capacidad de obrar. En esto pasaría, por ejemplo, que un menor de edad paga, ¿sí? Pero no tiene la capacidad de obrar,
entonces necesita de un representante, del padre, por ejemplo, para que ese pago sea válido, ¿sí? Que si yo, acreedor, me viene y me paga el hijo y yo lo recibo y yo con eso ya me veo, ya satisface mi interés, directamente se extingue la obligación, ¿sí? Pero tiene que haber el consentimiento, ¿sí?, del acreedor. De no ser así, le podemos seguir exigiendo al deudor que pague, ¿sí?, que lo haga de manera formal, ¿sí?, con la capacidad que se necesita para que ese pago sea válido. Bien, el crédito expedito quiere decir que no tenga algún embargo o algo que lo esté grabando a ese dinero, por ejemplo, con el cual me está pagando, o a esa casa, a esa prestación. El pago del deudor es el único que extingue el crédito para ambas partes. Esto es muy importante. El pago del deudor es el único que extingue el crédito para ambas partes, ¿sí? Ahí esto lo van a ver después cuando veamos, cuando el que paga no es el deudor, sino que es un tercero, donde el acreedor va a haber satisfecho su interés, ¿sí?, pero el deudor no se libera, porque al haber pagado otra persona, un tercero, ahora el deudor, en vez de tener que pagarle a su acreedor, le va a tener que pagar al tercero, a devolverle lo que el tercero pagó por él, ¿sí? Lo que sucede en el pago por subrogación también. Entonces está bueno que remarquen esto, porque el deudor solamente se va a liberar si paga él, ¿sí? Si paga él o un representante. Pero vuelvo a esto. Cuando hablamos de un representante, estamos hablando de que la persona que lo está representando, o sea, la deuda sale del patrimonio del mismo deudor. Eso. Como que habría que separar entre el representante como del tercero. Claro, eso. Como una confusión, Claro. ¿De dónde sale? El tercero paga con su patrimonio de tercero, ¿sí? Entonces, por eso yo como deudor después le tengo que devolver. Pero si yo como deudor utilicé a un representante para que pague en mi nombre, pero la plata salió de mí, o sea, de mi patrimonio como deudor, está pagando el deudor por más que lo haga a través de un representante. El artículo 880, a ver si dice algo que yo no les esté diciendo. El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor extingue el crédito y lo libera. Y acá dice el deudor. Bueno, y acá ya nos vamos a que el pago también, o sea, el solvens puede ser también un tercero, ¿sí? Un tercero. Y la doctrina distingue entre terceros interesados y no interesados. ¿Ya vieron lo que es tercero interesado y no interesado en alguna materia? Bueno, acá les hice más o menos un gráfico en el cual ustedes pueden distinguir que el tercero interesado está interesado en pagar porque si no paga va a verse perjudicado en su patrimonio, ¿sí? Es una persona que no es el deudor, ¿sí?, pero a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial. Derecho de pagar, no deber de hacer. Claro, el tercero interesado tiene un derecho, ¿sí?, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si no se le va a generar un perjuicio. Pero no tiene el deber, porque el que tiene el deber de pagar es el mismo deudor, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. También, sí, puede ser. Puede ser que, por ejemplo, yo soy un sublocatario, que estoy en el lugar, estoy en tenencia de la casa, y bueno, si el locatario no paga el canon locativo o el alquiler, yo me voy a ver perjudicado porque me pueden hasta a mí desalojar, ¿sí? Por ejemplo. O, bueno, creo que, de todas maneras, creo que ya lo vamos a ver después, así que no me voy a detener, les explico esto y después vamos a los ejemplos. Bien, entonces el interesado tiene un derecho de pagar, no el deber. Y esto es importante porque puede pagar aún cuando se oponga a que él pague, tanto acreedor como deudor, ¿sí? O sea, este tercero interesado, aún cuando ni el deudor ni el acreedor quieran que éste pague, lo puede hacer.
Esa es la diferencia con el tercero no interesado, porque el tercero no interesado no puede pagar si hay oposición de los dos, ¿sí? Vamos a ver que el tercero no interesado es una persona extraña a la obligación, ¿sí? Que no sufre detrimento en derecho alguno por la ausencia de pago. Por ejemplo, una madre que quiere pagarle la deuda del hijo. No tiene ninguna obligación ella, pero lo hace de forma que moralmente a ella le hace sentir bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tampoco hay un derecho de pagar, o sea, no hay un deber ni un derecho de pagar. Y no puede pagar en caso que se oponga tanto acreedor como deudor. Que uno se pone a pensar, ¿y cuándo el acreedor se puede oponer? O cuando el deudor mismo se puede oponer a que otro le pague, sí, en realidad lo beneficiaría en teoría. Pero bueno, todo esto, ya cuando ustedes vean la materia de quiebra, van a ver que hay un patrimonio del deudor y el deudor tiene que responder a varios acreedores, ¿sí? Y si un tercero paga un crédito con ese poquita de plata que le queda al deudor, lo está dejando sin plata a los demás acreedores que quizás tienen preferencia, ¿sí? Entonces ahí van a entender la lógica de esto, ¿sí? De cuando es interesado y puede mediar la oposición de los dos, pero es lo mismo, la ley lo faculta a pagar porque si no va a sufrir un menoscabo en su patrimonio. Bueno, y acá están los ejemplos. Ejemplos de terceros interesados. Poseedor de un inmueble hipotecado, adquirente de un bien donado con cargo, ¿sí? Yo he sido beneficiado en un testamento o en una donación, ¿sí? Pero con la salvedad de que otra persona realice un cargo, o sea, que pague tal cosa. Entonces, lo hago yo con tal de verme beneficiado de esa donación, ¿sí? Condóminos, poseedores, por ejemplo, falleció el titular, quedamos los herederos, todavía hay gastos de agua, de luz, distintas cosas del inmueble que ha quedado, y bueno, yo no soy el deudor porque la boleta de luz viene a nombre de tal persona, pero yo me voy a ver perjudicado en caso que no se pague, porque después no se va a poder vender la casa o cosas así. ¿Me entienden? Bueno, los socios, otros acreedores del mismo deudor, los que yo les decía en cuanto a la quiebra, fiadores, donde no hay acuerdo. Bueno, los fiadores está un poco discutido en la doctrina, pero también podría ser un caso de un tercero interesado que puede pagar él para que no le ejecuten, ¿sí? El patrimonio. ¿Por qué, profe, Sí. estaría discutido, digamos, los fiadores? Sí, bueno, en realidad, primero porque los fiadores, están incluidos como deudores, depende cómo esté el contrato, ¿no? Pero en realidad, como les decía la vez pasada, creo que les hablé en una clase que por lo general los garantes o los fiadores los establecen actualmente en el contrato como codeudores. Si son codeudores, ya nos vamos a lo anterior. Pero si realmente se los estableció como garantes, parte de la doctrina dice que no serían terceros porque están en el contrato. O sea, no son acreedor y deudor, pero están en el contrato. Entonces, por eso algunos dicen que sí y otros que no. Que serían interesados o que no serían interesados. Bueno, efectos del pago por tercero. Es lo que les decía hace rato. El pago por tercero no extingue el crédito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les dije recién? No extingue la obligación porque queda obligado con respecto al deudor. Claro, porque el deudor va a seguir obligado. Nada más que en vez de obligarse frente al acreedor, ahora va a estar obligado frente a ¿quién? Frente al tercero que pagó. Bien. ¿Satisface el interés del acreedor? Sí. El tercero que pagó hizo, el acreedor se vio satisfecho, pero no se libera el deudor. No tiene efectos secundarios. Antes del plazo no habilita a reclamar. Claro, el acreedor no puede reclamarle al tercero que le pague. No, y menos antes del plazo. Bien.
juego. Sí. Y los efectos. Los efectos secundarios estamos hablando cuando hay reconocimiento o confirmación de deuda. Eso lo tienen acá en el artículo, en el Pizarro y Vallespinos, en la página 465. ¿Y qué pasa? Porque puede pasar como efecto secundario, porque, o sea, cuando una persona, cuando el deudor paga, como efecto secundario, la ley presume de que reconoció la deuda, porque la estuvo pagando, ¿sí? Pero si es un tercero el que realiza el pago, no tiene este efecto secundario, ¿sí? No tiene el efecto de que se tome como reconocimiento, ni tampoco reconocimiento o confirmación de deuda. Esto lo ven en los artículos 733, 393 y 394. Entonces puede decir que el deudor no le pague, o sea, que puede pedir que no le pague. O sea, me refiero, extingue el crédito al acreedor, ¿no? O sea, satisface el interés del acreedor, Sí. pero no satisface la deuda del deudor, porque vuelve él el acreedor del deudor. Sí. Pero puede expresarse en cuestión de que el deudor no necesita pagarle, que fue como Sí. de buena fe. Sí, totalmente. Totalmente, y ahí sí se liberaría el deudor. Porque la cabeza del acreedor ahora pasaría a ser cabeza, o sea, en vez de ser acreedor el acreedor, pasaría a ser el tercero, el acreedor. Y si el acreedor no quiere exigirle el pago al deudor, listo, se extingue la obligación, porque ya hay un acuerdo, ¿sí? También no me acuerdo si está en una Power, pero les quería decir que puede pasar que el tercero venga y pague una deuda que esté prescripta, ¿sí? Y ahí estamos en cuanto a reconocimiento o no, porque si el tercero paga algo que ya estaba prescripto, o sea que el deudor no tenía por qué pagar, ahora no puede venir el tercero a reclamarle que le pague porque ya él es inoponible, o sea, era algo que estaba prescripto. Entonces, el tercero también tiene que saber qué es lo que está pagando. Por eso no tiene los efectos secundarios del pago. Igual ya lo vamos a ver. Bueno, la naturaleza. No extingue la obligación ni produce liberación. El deudor continúa obligado frente a un acreedor distinto. Opera una transmisión del crédito. Se transmite. Bien. Acciones resultantes del pago por tercero, ¿sí? El tercero, eso está bueno, el tercero debe dar aviso. Eso, a ver, sí, el 915, a ver, no sé si está acá. El 882 es el que establece cuáles son las acciones. A ver, efectos que produce la ejecución. Bueno, les leo el 882. Porque no sé si... sí. A ver, atención para... Bueno, también tenganlo presente el 881, donde dice que la prestación también puede ser ejecutada por un tercero, excepto que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor o hubiere oposición conjunta del acreedor y del deudor. Tercero interesado es la persona a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial y puede pagar contra la oposición individual o conjunta de acreedor y deudor. Bueno, este artículo es lo que tenían en el cuadrito hace rato cuando distinguíamos tercero interesado de no interesado, ¿sí? Bien, ahora el 882, que les decía, dice efectos que produce la ejecución de la prestación por un tercero. La ejecución de la prestación por un tercero no extingue el crédito, el tercero tiene acción contra el deudor con los mismos alcances que A. El mandatario que ejecuta la prestación con asentimiento del deudor. B. El gestor de negocios que obra con ignorancia de esta. Y C. Quien interpone la acción de enriquecimiento se causa si actúa contra la voluntad del deudor. También puede ejercitar la acción que nace de la subrogación
por ejecución de la prestación de un tercero. Bueno, y este artículo, el 882, es el que nos lleva a esta diapositiva, porque ¿cuáles son los efectos? El tercero, ¿qué es lo que puede hacer después para reclamarle al deudor lo que pagó? ¿Sí? Si pagó con consentimiento del deudor, o sea, si avisó al deudor que lo iba a hacer, o sea, había un consentimiento, ya sea expreso o tácito, porque se recuerdan que el mandato puede ser expreso o tácito, entonces se van a regir por las reglas del mandato, ¿sí? Le puede pedir como un reembolso, una acción de reembolso en virtud de un mandato tácito. Si pago con ignorancia del deudor, ahí estamos hablando de la gestión de negocios o el empleo útil, ¿sí? Eso lo vimos como causa fuente, ¿se acuerdan? Bueno, el mandato sería un contrato, la gestión de negocios, una causa fuente extracontractual. Si pago contra la voluntad del deudor, enriquecimiento sin causa, y la opción que nos da el último es el pago por subrogación. Eso lo vieron, ¿verdad? Con el doctor Emanuel. Bien. Bueno, acción del mandato. Bueno, ahora los vamos a ir a cada uno. Restitución de la totalidad de lo pagado, más los intereses, compensación de todos los gastos razonables, indemnización por daños no imputables al mandatario, abono de una retribución si así fue convenido, ¿sí? Bueno, esto es lo que vamos a obtener de la acción de mandato que va a ser el tercero. Ahí arriba les pongo los artículos para que ustedes vayan. Acá, por ejemplo, ese artículo es del mandato propiamente dicho. Y acá, bueno, el artículo también habla sobre la gestión de negocios. Acá en la gestión de negocios, entonces, estamos frente a un tercero que actuó sin el consentimiento del acreedor, ¿sí? Se mandó solo a realizar una prestación que debía el deudor, ¿sí? Y por eso puede iniciar una acción de reembolsos de los gastos que realizó, siempre y cuando hayan sido útiles para este deudor, ¿sí? Indemnización por daño, bueno, acá también vimos todo esto en la clase de gestión de negocios, que en cuanto a que si el gestor obró diligentemente, pero ocasionó un perjuicio, también va a responder por los daños que haya ocasionado. Bueno, y el enriquecimiento sin causa, propiamente dicho, que siempre actúa de forma subsidiaria. Si no se pueden interponer las otras acciones, ¿sí? Vamos por la acción de enriquecimiento sin causa, donde vamos a obtener lo que ese deudor se enriqueció por no haber pagado la deuda que debía haber pagado. Bueno, la subrogación. Bueno, la subrogación, recuerdan lo que era, ¿no? Cuando yo me subrogaba, ¿se acuerdan la diferencia que hablábamos sobre la acción directa? Entonces, cuando salía del patrimonio del mismo deudor y cuando yo iba directamente como tercero a pagarle un acreedor. Bueno, eso también creo que lo tienen en claro, pero acá recordemos, entonces, el 915, se transmite al tercero todos los derechos y acciones y los accesorios, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque yo como tercero me subrogo en los derechos que tiene el deudor, ¿sí? Entonces voy a tener todos los beneficios que el deudor mismo tenía. Si tenía, por ejemplo, un pago a mejor fortuna, ¿sí? Yo voy a tener ese beneficio porque me estoy subrogando los derechos de él. Y después, una vez que yo efectúe el pago, voy a tener una acción por pago por subrogación contra el deudor para que me retribuya todo lo que yo gasté, ¿sí? Límites. El subrogado solo puede ejercer el derecho hasta el valor de lo pagado. Codeudor plural solo puede reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno de ellos les corresponda cumplir. Bueno, tercero no interesado con oposición del deudor no se subroga. Bueno, acá ya saben que si hay oposición, el tercero no interesado no puede actuar, ¿sí? Solamente va a poder actuar el tercero interesado. ¿Por qué? Porque le va a generar un perjuicio en caso que no se cumpla esa obligación. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿continuamos o están cansados?